Bien, profesor. Ya le pasé el hosting de la clase, ya estamos grabando y vienen entrando los hermanos. Ok, Y ya te paso la palabra. Cuando quiera empezar, ya podés empezar. bien, pues vamos a iniciar. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos que tú nos dirijas en el aprendizaje de tu palabra y este tiempo sea de gran bendición y sigas también capacitándonos por tu espíritu para la obra, Señor, que tú nos encomiendas y así también podamos glorificarte. Bendice a mis hermanos, los que han de conectarse y que este tiempo sea de edificación y para tu honra y gloria te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos a todos. Vamos a tener lo que es la parte introductoria, en este caso de nuestra lección, hoy centrada en los dos primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, antes de tener la introducción, que en esta ocasión le corresponde a mi hermano Sergio. Bueno, vamos a, no sé si recuerdan ustedes el canto de Hechos 1:8, el que les compartí en la primera clase, que es también el versículo clave de todo el libro y que le da estructura también a lo que es el progreso o el avance de la obra de Dios, como está señalado en Hechos 1:8, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si recuerdan, casi es textual el canto. No sé si alguien ya lo recuerda o se lo aprendió. Hechos 1:8. ¿Sí lo tienen presente? ¿Sí se acuerdan de él o no? Más, A ver, más o menos, pastor. más o menos. Bueno, vamos a cantarlo. Busquen la cita y ahorita lo entonamos. Está cortito el canto y bueno, vamos a empezar con el canto en Hechos 1:8. Bien dice, bueno, el versículo empieza, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén. Dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, el canto va de acuerdo al versículo. A ver si lo recuerdan y lo podemos aprender. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y testificaréis en Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final. En Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final. Y bueno, eso es lo que Dios quiere hacer también en cada lugar, en cada país, en cada iglesia. Y es la invitación que nos hace, sabiendo que es su espíritu el que nos capacita para que podamos desempeñar con eficacia cualquier ministerio que Él nos ha encomendado. Entonces, luego vamos a ver si alguien lo sabe y lo canta también. No sé qué tan buenos son para cantar, pero vamos a dejar la pena por cantar y vamos a aprender también este canto. Y ojalá que lo puedan enseñar también en sus iglesias, para que de esa manera, pues también la iglesia sepa que es el Espíritu Santo el que nos capacita y es el que nos permite desempeñar de manera eficaz cualquier ministerio. Bien, entonces, antes de dar la palabra a Sergio, no sé si alguien quisiera de manera voluntaria y ya para irlo también registrando dentro de la biblioteca sacra, algún valiente que diga yo ya me sé los 66 libros de la Biblia o el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para irlo anotando ya dentro de lo que es
el cuadro donde se tiene el registro de sus avances. No sé si alguien quiera empezar compartiéndonos los libros de la Biblia. Biblioteca Sacra es ese aspecto que calificamos. A ver, ¿quién dice yo? Arsenio, le veo así muy decidido. Buenas ¿Qué noches, tal, Pastor. Arsenio? A ver, te escuchamos, Arsenio. Sí, Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Timoteo, Primera, Segunda, Colosenses, Timoteo, Primera y Segunda, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Ok, muy bien. Recuerda solamente que en las cartas paulinas, las primeras son a iglesias y es a los tesalonicenses y luego a Timoteo, que sería individuo, o las cartas pastorales, Timoteo, Tito, Filemón. Por ahí nada más tuviste esa dificultad, pero muy bien, ya te sabes los libros del Nuevo Testamento. Muy bien, ¿alguien más que ya sepa los 66 libros de la Biblia y los apócrifos de la Biblia católica también, que son 7? Bueno, esos no los estamos contando, no se crean. A ver, alguien más que ya sepa los libros de la Biblia. ¿Quién se anima? A ver, si no, a ver qué tal. Mi hermana Evangelina, ¿cómo anda en el aprendizaje de los libros de la Biblia? Vamos a escucharla. Puedo decir algunos del Antiguo Testamento, Ok, eh, a ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, mm, ay, Ahí vienen los. Abdías, Joel, Amós, eh, Miquea, Nahum, Zacarías, Y el último empieza con M. eh, Malaquías, Malaquías, muy bien. creo que está ahí, ¿no? No me olvido Ok, de sí, hasta, ninguno. hasta ahí termina, muy bien. Ah, Ok, termina con Malaquías solamente en los profetas menores. Por ahí hay dificultad. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, esa parte es la que hay que seguir repasando y muy bien. sí. Muy bien, ya se lo sabe la mayoría, solamente profetas menores, hay que repasar. Muy bien, ¿alguien más? Terminamos con una tercera participación. A ver, no sé, los que tienen su cámara apagada, no sé si pudieran prenderla, si no hay inconveniente. A ver quién se anima de los demás. A ver, Igor, ¿cómo andas en Hola, la hola, profe. biblioteca sacra? Aún no me animo para decir ¿Todavía sí no? de una, no, aún no. Ok, bueno. A ver, ¿quién más? Miguel Ángel.
pero no se escucha mi hermano Miguel. A ver, Miguel Ángel. ¿Ahí se escucha? Ahí se ¿Se escucha muy escucha ahí? bien. Sí, adelante. Perfecto. Ahí vamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, perdón, eh, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Crónicas. Ajá. Nehemías y Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Lo hice bien? Muy bien. Ok. Bien, ahora vamos al Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, em, Romanos. Eh, Ay, acá ya se me hizo una laguna, perdón. Eh, eh, Ay, acá ya se me hizo una laguna, disculpen. A ver, primera y segunda. Eh, de Tesalonicenses, No, a los Corintios. perdón, me equivoqué. Corintios, primera y segunda de Corintios. Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Muy bien. primera y segunda de Timoteo, Tito, Hebreos, eh, Antes, pri- Tito, Filemón. perdón, Tito, Filemón, Filemón. Tito, Hebreos, ahora sí, Filemón, Hebreos. Hebreos, primera y segunda de Pedro, Antes, Hebreos con perdón, S. Hebreos, primera y segunda de Pedro, Antes, eh, después de Santiago, Hebreos perdón, sigue. perdón, Hebreos. Hebreos, Exacto. Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Muy bien. Muy bien, En Miguel. el Ya nos mismo dijo epígrafe en el los. Nuevo Testamento. Sí, ya nos dijo los 66. Miguel, muy bien. Felicidades. Y bueno, los demás igual se van preparando para decirlos. Entonces, a ver, dejen presento para poder aquí registrar los que. Mi hermana Evangelina. ¿Quién fue el otro? Arsenio y Miguel Ángel. Ok. Bueno, entonces comparto aquí el cuadrito de. Aquí está. Bien, vamos a. Ok, entonces Miguel Ángel, ¿verdad? Y ya tiene los libros de la Biblia, ok. Y lo voy a marcar con, bueno, a ver, participación. Ok, con este signo. Ya está. Entonces, ¿sí está Pablo Nicolás? Sí, Ok. Viene Mario Silva, ¿está? creo que Mario hoy no está. ¿No está? Ok. Pastor Mario, Bueno, Mario sigue el curso offline. Él trabaja de noche, ok, en la mañana. perfecto. Entonces, no está Mario Silva. Bueno, sería en línea. Vamos a ponerle aquí línea, ok. En línea, ok. Mi hermano Sergio sí está. Pedro Maya, ¿se encuentra? ¿No? Pedro debe mandarle un mensaje. Él hoy me avisó que no va a poder seguir con ninguno de los cursos por problemas de trabajo y familia. Ah, ok, Se está ok. bajando del seminario. Sí, muy bien. Entonces, Arsenio, sí está. Fabián, ¿sí se Sí, estoy encuentra? acá, estoy acá. Ok, Fabián. Sigue Andrés, sí está. Sí, profesor. Una aclaración. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo está?
Yo Muy estuve bien, todas las clases, pero me tengo que retirar antes. Lo había avisado porque yo trabajo de guardia de seguridad en la madrugada y me ok, retiro un ratito antes, pero estuve en todas las clases, que veo que por ahí o- que faltan algunas, pero me ok. retiro. La anterior también. Sí, estuve en todas. Ok, entonces es Andrés. Aquí está. Muy bien. Y está Sergio, el otro Sergio, no el pastor, ¿no está? Igor. Eh, profe, está marcando como una driba. Marcaste de Sergio y no de Andrés, si no me Ah, estoy sí, equivocado, perdón. ¿sabes? Sí, cierto. Marcaste dos de Sergio, creo. Sergio, sí, cierto. Sergio fueron estos, ¿verdad? Estos dos que no estuvo. Entonces, Andrés es el que está aquí. Ok. Es solo uno, Sergio, profesor. Sergio, nada más uno. Es uno, solo le pasó a Sergio, sí. Ok. Bueno, tengo dos de Sergio, el 13 y el 20. Él tiene que hacer doble tarea. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces, Mario Román, ¿está? Es que sigue en línea, offline. Ah, ok, también. Entonces lo ponemos aquí. Está en línea. Igor, sí, sí estaba. Sí, sí, estoy Igor, acá. Evangelina también. Está Islena, ella no estaba. Y Mauricio, bueno, mi hermano Mauricio, pues sí, él está Sí, en yo estoy como todas. coordinador, no como alumno. Sí, sí. Bueno, entonces sí cumplió como coordinador entonces. Muy bien, entonces aquí está ya el registro. Bueno, entonces ahora sí le damos el tiempo a mi hermano, al pastor Sergio Omar Bartolomé. Después, por favor, les voy a agradecer si me dicen sus apellidos, o bueno, no sé si de una vez, ya lo borré. Es Miguel Ángel, ¿qué? Miguel Ángel. ¿Cuáles son los apellidos de Miguel Ángel? Torra Torra Morel. Morel. Ah, sí, te lo dije ¿Perdón? mal. Torra Morel, mi apellido. Dorra, Con T. Torra ¿así? Morel. Todo junto, doble L al final. Con Ah, la Torra, Dorra, T, todo con con T. la T, Dorra Morel, Sí, al ¿así? principio. con T de Sí, al Timoteo. principio. Y doble L al final, perdón. Doble L. Sí. ¿Es Dorra Y Morel? sí, Torra Morel con T. Ah, Torra. Sí. Ah, ok, pensé que, ok, Torra Morel, ok. Pablo Nicolás, apellidos. Acevedo. Acevedo con C y B corta. Acevedo, ok. Acevedo. Exacto. ¿Acevedo qué? Gracias. Acevedo, sí. Nada más. Nada más. Un solo, ok. Mario Silva, apellidos. Creo que de Mario es Silva nada más, ¿no, Igor? Sí, ese ya es apellido, Silva. El Ah, Silva, ok. sí. Un solo apellido también. Ujú. Creo que Ok, sí. y luego el pastor Sergio Omar Bartolomé, bueno, ese es su nombre completo. En el caso de Pedro Maya, él, bueno, él no va a seguir, ¿o sí? No va a ¿Ya continuar. no? No, No, no va a no, seguir. no va a continuar. Ok, Profe, entonces, solo una aclaración sobre Mario Silva, que yo pregunté de él. Él sigue haciendo online, pero hoy no se puede también, pero sigue online. ok, Sí, No, Mario hoy no está presente, Mario Silva, porque sí, tiene estudiante de medicina, tiene un examen esta semana. Entonces mira la ok, clase offline, solo esa semana. sí. bien. Entonces, en el caso del Arsenio, ¿cuáles son sus apellidos? Arsenio Arce Ibarra. ¿Arce qué? Ar- Arce Ibarra. Y latina. ¿Ibada? Ibarra. Sí. ¿Así? Ibarra. ¿Ibada? ¿Es Y correcto así? Belardo doble R. ¿Es Ibada? Ibarra. Ah, Ibarra, Con dos. perdón, sí. Ibarra, ¿así? Sí. Sí. Ok. ¿Fabián?
Sí, el apellido mío es Romano. Fabián Romano. Ah, ok, tú me escribiste hace unos momentos. Exacto, Fabián sí, Romano. exacto. Romano, un solo apellido. Sí, en Uruguay tengo otro apellido, pero no lo usamos nunca, pero no Ah, lo ok. usamos el apellido, pero sí, si querés te lo digo. Sí, bueno, para tener el Está, nombre completo. sí, Magariños. Magariños. Sí, a ver, anda escribiendo y te digo, Magariñe, Ajá, y así. terminan, eso, perfecto. Magariños, ok. Andrés. Díaz, mi apellido, con Z al ¿Andrés qué, final. perdón? Díaz, Ah, Andrés Díaz, ok. Andrés Díaz. sí. ¿Nada más un solo apellido? Sí, acá en Argentina, similar a Uruguay, se suele utilizar un solo apellido. Ah, ok, bueno. Sí, porque a veces cuando se hacen documentos oficiales, pues debe de tener los dos, supongo. O bueno, no sé si no sea problema ya. No, acá no, de hecho tengo un solo nombre y un solo apellido. Ah, ok. Cortito y al pie. Bueno, muy bien. Entonces, Sergio va a seguir. Sergio, Está solamente. está duplicado, es solo un Sergio. No, es que recuerdo que había un Sergio que era panadero. Ah, no, eso me acuerdo, sí, de uno. Sí, pero no sé si era Sergio se llamaba. Sí, bueno, De lo Argentina vi también era, sí, ajá, sí, lo vi que decía Sergio su nombre, pero, y recuerdo que su oficio era de panadero, es aparte cierto. de mi hermano Sergio, el pastor. Bueno, entonces de él no saben si va a seguir. Y estoy buscando acá si tengo por el nombre Sergio en mis mensajes. Bueno, lo dejamos pendiente. Mario Román Sergio tiene otro, Omar Bartolomé es el pastor. sí, en el caso de Mario Román tiene otro apellido. Estoy buscando acá, profesor, si tengo su contacto, pero él no ha estado en ninguna clase más, no sé. ¿No? Yo me acuerdo del hecho de que era panadero, confitera, hacía postres, pizzería, tenía algo de postres, sí. Sí. Bueno, o apunté mal el nombre y tiene otro nombre, pero me acuerdo que sí dijo que su oficio era de panadero. Me fijo y te aviso si encuentro la Ok, información. está bien. Entonces queda pendiente. Bueno, en el caso, él está pendiente. Mario Román tiene otro apellido, nada más es así, Mario Román. Bueno, y no está tampoco. Igor, apellidos. Pinto Alcántara. Igor, ¿qué, perdón? Pinto, ¿me Pinto. escuchas? Sí, Pinto. A Pinto. ¿Así? Sí, eso, así mismo, Alcántara. Alcántara. Sí, Ok. sin la tilde. Ahí ya está. Ah, ok. Muy bien, ahí está. Ahí está. Sergio, ¿y se pronuncia Alcántara? Sí, Alcántara. Porque en Brasil se pronuncia así, Alcántara. Sí, en caso de que no tenga la tilde, se pronuncia. Sí, sí. Ah, ok. Bien. Entonces, Evangelina, la hermana, ¿sus apellidos cuáles son? Nacimiento. Ah, ok. Nacimiento. ¿Un solo apellido? Sí, uno solo. Ok. ¿Y Islena? ¿Cuál es su apellido de Islena? ¿La hermana Islena? Equivoco. ¿Cómo, perdón? Islena Rayane da Silva, si no me equivoco. A ver, espera que lo busco bien.
Está bien, es eso, sí. Islena, ¿qué? Perdón, Rashane, no escuché. Rashane con ¿Rayana? Y. Eso, ahí está. ¿Rayani? Sí, Con Y. sí. A ver, Rayane, así. ¿Está bien? Ahí está en el chat. Creo que el pastor Mauricio escribió. Ah, ok. Entonces, para verlo. El de Mario también es Mario. Ah, Ramón también está completo. Rayana da Silva. Rayana da Silva. Ok. Entonces, Mario Rayana. Leguizamón. Ramón. Ok. Rayana da Silva. Da Silva. Ajá. Y el otro es Mario Ramón. Mario, ¿dónde está? Está en el chat también ahí. Yo puse Leguizamón Sí, Ramón. Islena, Rayana da Silva y Mario Leguizamón. Mario. A ver, Mario es. Ah, es Ramón, no Román. Yes, ahí va. Ah, ok. Ok, aquí está. Mario Leguizamón. Leguizamón. Ok. Es Ramón. Ok. Bien, entonces ya está. Ya están los apellidos Ah, de el todos. otro Sergio era Sergio Horacio Beltrán. Ok. Sergio Eh, Horacio. Beltrán. Horacio Beltrán. Ok. Entonces Sí. sí estuvo él. Al menos en la primera sesión, sí. Sergio Horacio Beltrán. Ok, muchas gracias. Bien, ya está entonces. Ahí están ya los nombres. Ya está la asistencia del día de hoy. Y ahora sí damos a mi hermano, al pastor, mi hermano Sergio Omar Bartolomé, el tiempo. Él nos Bueno, dará la parte introductoria y veremos los capítulos 1 y 2 de Hechos de los Apóstoles. Adelante, mi hermano. bueno, bueno, comenzamos. Yo no sé si quieren que comparte el PDF, pero si no, comienzo yo. Sí, Eh, adelante. bueno, tenemos Compártalo. la... ¿Lo comparto? ¿O ya arranco directamente? Sí, Puede sí, compartir. Si adelante, mi quiere, hermano. puede compartir. Bueno, Sí, sirve mucho verlo también. bueno. A ver, donde dice compartir, ¿no? Ajá, Sí. exactamente. A ver si es este. No sé si ven algo ahí. Está ¿Ven? Ahí se abriendo. está proyectando. Ahí va. Muy bien, ¿Está ahí bien? está. Adelante. Bueno, bueno, tenemos, vemos el capítulo 1 y el capítulo 2 del, en el capítulo 1 del versículo 1 al 11 tenemos la introducción, donde en los primeros 5 versículos comienza con la promesa del Espíritu Santo, y tenemos a Lucas que comienza recordando lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Y antes de que Jesús ascendiera al Padre, sus discípulos reciben la enseñanza acerca del reino de Dios y son instruidos en todos los aspectos del Evangelio. Y Jesús les ordena a los discípulos no salir de Jerusalén, sino esperar el ser lleno del Espíritu Santo. Ya en el versículo 6 y 8 de la parte introductoria, tenemos la soberanía de Dios actuando. Aunque al principio los discípulos pensaban en la restauración de la independencia nacional bajo el liderazgo de un rey ungido por Dios, de la casa de David, como dice ahí en Ezequiel 37:24 y Miqueas 4, del 6 al 8, no obstante toman la promesa del Espíritu Santo como la llegada de un nuevo tiempo, como dice ahí en Joel, y que comienza con la restauración del reino de Israel y termina en la restauración de todas las cosas, como menciona ahí en Hechos 3:21. Si bien los discípulos no reciben una respuesta a sus expectativas del cuándo sería restaurado el reino, porque el Padre mismo tiene establecido cuándo sería ese día, pero simplemente debían cumplir con la orden para recibir poder y así dar testimonio a todo el mundo
de la resurrección de Jesús y de proclamar todo lo que Él ha dicho y hecho, incluyendo el perdón de los pecados en su nombre. Ya del versículo 9 al 11, ya narra que Jesús asciende al cielo, y durante 40 días después de la resurrección, Jesús aparecía y desaparecía ante los discípulos, pero ahora subía al cielo ante sus ojos, y los ángeles anuncian que el Señor regresará del mismo modo como ha partido, sobre las nubes, como también lo menciona ahí en Mateo 24:30, Marcos, en Apocalipsis 1:7. Mientras tanto, debían anhelar la venida del Espíritu Santo, el otro consolador, y prepararse para la gran tarea que Jesús les había encomendado, como mencionaba ahí en el versículo 8. Ya después, de Hechos 1:12 hasta el 2:47, empieza a mencionar sobre la primera comunidad de creyentes, y del 12 al 14, el primer capítulo, están en espera del Espíritu Santo. Ya los discípulos regresaron a la ciudad con gran gozo, como dice ahí en Lucas 24:52, y subieron al aposento alto, un lugar donde residían los apóstoles, que podría ser el lugar donde Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Y junto a los demás reunidos con ellos, perseveraban en la oración, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Del versículo 15 al 26, se menciona la elección de Matías. Ahí es donde se ve que Pedro toma la iniciativa como líder para escoger un nuevo apóstol en lugar de Judas. Se fundamentan las escrituras del Salmo 69, versículo 25 y 109:8, y narra la manera vergonzosa en que Judas traicionó al Señor Jesús y del juicio que recibe como consecuencia de esos actos, ¿no? Siendo Judas excluido del reino, otro tenía que ocupar su cargo, y alguien que haya estado con ellos todo el periodo en que Jesús enseñó y también de haberlo visto resucitado. Propusieron a dos que cumplían mejor con esas condiciones: José, que le decían Barsabás, o sobrenombre, y Matías. Pero luego oraron para que el Señor mismo señalara quién era el adecuado. Usaron las suertes, que si bien eran un uso para obtener una respuesta del Señor establecido por Dios mismo en la ley de Moisés, como dice ahí en Éxodo 28:30, y era utilizado con frecuencia en el Antiguo Testamento. Pero este hecho de echar suerte no se vuelve a mencionar, y vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. Tampoco Matías, el escogido como nuevo apóstol, se vuelve a mencionar. Ya en el capítulo 2, del versículo 1 al 41, tenemos el día de Pentecostés y el discurso de Pedro, ¿no? Del capítulo 2, del 1 al 41. Del 1 al 13, empieza con el Pentecostés. Llega el día, y en el lugar donde estaban reunidos los discípulos se manifiesta la presencia de Dios con una señal acústica, ráfaga de viento impetuoso, y una señal visual, lenguas como de fuego. En ese momento los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. La primera muestra de esta morada del Espíritu Santo en ellos fue el hablar en otras lenguas, que se puede ver también en Hechos 10:46, 19:6, conforme a lo que había establecido el Señor ahí en Marcos 16:17, de las señales, y también se menciona en 1 Corintios 12:10-28. Pero se usa en el sentido de idiomas. Un grupo de judíos y prosélitos de otras naciones les llama la atención este estruendo, este alboroto que les pareció a ellos, y llegando al lugar se asombran por escuchar a los discípulos hablando en su propio idioma. Todos estos judíos y prosélitos escuchaban a los discípulos engrandecer a Dios, aunque otros se burlaban diciendo que estaban borrachos. Ya luego tenemos el discurso de Pedro, capítulo 2, de versículo 14 al 41. Ahí Pedro comienza a hablar inspirado por el Espíritu Santo, rebate el argumento de los burladores y empieza a proclamar que el derramamiento del Espíritu Santo en los discípulos es el principio del cumplimiento de la profecía de Joel, ahí como vemos en el versículo 17, y enfatiza que el hecho de invocar el nombre del Señor hace que uno sea salvo, como dice ahí en el versículo 19 al 20. Luego empieza el discurso propiamente dicho, que es la primera predicación pública del Evangelio de Jesucristo. Pedro les recuerda lo que han visto con sus propios ojos, de las maravillas, prodigios, señales que Jesús hizo entre ellos. Pero también, aunque estaba dentro del plan que Dios había determinado, los hace corresponsables de la crucifixión del Señor.
Luego les expone por qué no era posible que Jesús fuera retenido por la muerte, tomando un salmo profético de David, ahí el Salmo 16, y a continuación explica que Jesús no es solamente el Mesías resucitado entre los muertos, como está en el Salmo 111, sino que también es el Señor que está sentado a la diestra de Dios. La conclusión debe ser que Jesús es tanto el Cristo como el Señor, que en el Salmo es llamado mi Señor. La exposición de Pedro ha llegado a su objetivo y el Espíritu Santo ha convencido a los oyentes de su pecado y deben arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo. Muchos comenzaron a creer que Dios había hecho a Jesús Cristo y Señor y se convirtieron. Luego de ser bautizados, se añadieron a la iglesia. La vida de los primeros fieles empieza ahí en el capítulo 2, del 42 al 47, después va a proseguir. Pero esta vida de los primeros creyentes estaba marcada por su dedicación en aprender de los apóstoles y ser obedientes, obviamente, en la comunión, en la cena del Señor y en la oración. Pero además del aspecto de la comunión, de la alabanza y el gozo, también es importante el cuidado de los necesitados. Y dado esto, vendían de sus propiedades y bienes y compartían según la necesidad de cada uno, y en unidad tenían en común todas las cosas. En este primer periodo la iglesia gozaba del favor de todo el pueblo de los judíos. No obstante, el crecimiento de la iglesia no es atribuido al favor del pueblo, sino al Señor que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí también. Ok. Bien, eso sería de capítulo 1 y 2, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos en esta parte. Gracias a mi hermano Sergio por esta información que nos presenta de manera puntual. Y bueno, va por secciones, así lo vemos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, aquí si vemos incluso los títulos que presenta Reina Valera, dice Fundación de la Iglesia en Jerusalén. Y bueno, aquí también es interesante la estructura que iremos viendo con el paso de el desarrollo del libro, la estructura que se va marcando desde lo que sería en primer lugar Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, que es, como dice en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es una forma expansiva, empieza en Jerusalén, se extiende hacia Judea, luego abarca Samaria y dice en la última fase, dice lo último de la tierra. Bien, entonces aquí, bueno, vamos a ir viendo en su Biblia, si ustedes marcan, por favor, ya les había comentado, si no tienen inconveniente, arriba de lo que es el capítulo 1 de Hechos, van a poner número 1, Jerusalén, y bueno, esta primera parte se extiende, bueno, sería el capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, capítulo 5. Capítulo 5 tenemos hasta, bueno, todo el capítulo 5, todavía 6 y 7. 6 y 7, ahí vemos que es lo que comprende la primera parte del capítulo 1 al capítulo 6, es lo que sucedió en Jerusalén. Bueno, incluso todavía hasta el capítulo 7, ya en el capítulo 8, vamos a ver que empieza a hablar también de Samaria, Gaza, Azoto, Cesarea. A partir de lo que es el capítulo 8, ahí veremos el cambio en este caso. En este caso, todavía tenemos Judea y Samaria, en este caso en el capítulo 8. En el capítulo 7 cierra con lo que es la muerte de Esteban en el capítulo número 8. Bueno, capítulo 7. Capítulo 8 ya hace el cambio. Empieza Samaria, menciona Gaza, Azoto, Cesarea. Entonces, la primera parte sería del capítulo 1 al 7. Hoy estamos analizando lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2. Y bueno, como bien señaló mi hermano Sergio, en esta primera parte,
vemos la ascensión del Señor Jesucristo, también lo que empieza señalando Lucas acerca del primer tratado, que es su evangelio, este sería el segundo, y lo que menciona también que es importante, que bueno, vamos a centrar un poco nuestra atención en ello, en el versículo número 4, donde viene la promesa del Espíritu Santo. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esa promesa tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, sobre todo a carne, y que bueno, bien señaló mi hermano, también es en cumplimiento de la profecía de Joel, que el Espíritu Santo sería derramado, dice, sobre toda carne. Y bueno, en ese sentido, esta es la promesa del Padre, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, entonces, eh, esta parte es interesante y bueno, también vemos que son las palabras últimas del Señor Jesucristo, en donde viene después el tema de la ascensión de Cristo y lo que sucedió también, lo que dicen los ángeles, de qué manera Cristo fue alzado, dice, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y bueno, en el versículo 8, versículo 7, bueno, versículo 7 dice la respuesta del Señor ante la pregunta si restauraría el reino, dice, a Israel en este tiempo. Y bueno, la respuesta que da Jesús dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y bueno, aquí también muchas veces se nos cuestiona acerca de cuándo será, es una de las preguntas, ¿no? ¿Cuándo será el fin del mundo? No hay una respuesta. Aquí también es interesante que Cristo no se aventura a dar una respuesta, sencillamente Él dice que es algo que le toca al Padre y que el Padre puso en su sola potestad. Hay muchas personas que se han atrevido a señalar fechas y bueno, incluso grandes predicadores. Acá en México existe un predicador, el doctor Armando Alducin. Es alguien que tuvo en su momento también reconocimiento y se le invitaba a muchas conferencias y en alguna ocasión cometió el error de decir una fecha, ¿no? Una fecha de cuándo sería la venida del Señor Jesús. Después se tuvo que retractar diciendo que, bueno, pues no era de esa manera. Incluso en el caso de los testigos de Jehová, también en alguna ocasión se aventuraron a decir una fecha de cuándo sería la segunda venida del Señor Jesús. Y aquí algo importante es que si el mismo Señor Jesucristo no se toma esa atribución y la respuesta que él da es que es algo que solamente corresponde, dice, al Padre, que puso en su sola potestad, entonces no somos nosotros quienes para poder atrevernos, en este caso, a decir alguna fecha. Solamente lo único que la Biblia nos da son señales, señales que apuntan hacia la segunda venida del Señor Jesucristo. Muchas se están cumpliendo en la actualidad y vemos que incluso dice, sobre todo en Mateo, en el capítulo 24, ahí dice principios de dolores, hay muchas señales, hambres, guerras, terremotos, pestes y demás, y lo habla como principio de dolores. Incluso dice que va a ser predicado el evangelio, dice, y entonces vendrá el fin, como una condición también, la Biblia menciona, de una fecha que nos debe a nosotros hacer estar alertas para ver precisamente cuándo el Señor Jesucristo vendrá en su segunda venida. Dice, una condición es que será predicado el evangelio, dice, para testimonio, y entonces vendrá el fin. Entonces, esta es una de las condiciones que se está cumpliendo y que también tiene que ver con la gran comisión dada a la iglesia, en donde, por ejemplo, en lugares donde anteriormente era difícil que entrara el evangelio ha llegado. Incluso antes la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, que estaba difícil que entrara la palabra de Dios entró allí. En muchos países, antes en China, no se permitía, la palabra de Dios ha llegado, y en muchas zonas que considerábamos también como de difícil acceso, la palabra de Dios ha llegado, y más aún ahora también a través de el uso de las redes sociales. Entonces,
vemos que la Biblia nos señala condiciones, pero no nos da una fecha. Decir una fecha sería un atrevimiento de nuestra parte, incluso sería también pues engañar, porque es algo que no nos corresponde y que el mismo Señor Jesús también se reservó esa, esa facultad, ¿no? Lo único que dice es, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por lo tanto, Dios tiene la última palabra y cuando Dios diga el tiempo de gracia se ha terminado, que estamos en ese tiempo de gracia, entonces ya no habrá oportunidad de que la gente, en este caso, tenga esa oportunidad de salvación. Sí podrá arrepentirse, pero bueno, Dios, de la misma manera como dice la Escritura, como fue en el tiempo de Noé, estuvo el arca abierta, era el tiempo de gracia para que la gente entrara y tuviera esa oportunidad de salvarse de la ira de Dios que venía, la ira inminente de Dios, que destruiría también, en este caso, la tierra con diluvio. De la misma manera también el tiempo de gracia está la oportunidad para que la gente pueda también arrepentirse y de esta forma también recibir la salvación, que esto es algo que también compete al Señor y como dijo Dios a Moisés, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y es clemente para con el que quiere ser clemente. Pero estamos en ese periodo de gracia en donde todavía si la gente se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, tiene esa oportunidad también de salvación. Y en ese sentido, bueno, la puerta del arca está abierta, pero también cuando la puerta se cierra, o en este caso, como en tiempos también de Noé, cuando el arca se cerró, ya nadie la pudo abrir. Se acabó ese tiempo y por lo tanto es importante también que nosotros vayamos haciendo ese vínculo de esto que dice la Escritura y bueno, en eso también lo que dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo hablando también acerca de esto, en donde menciona eh, de ese remanente y de qué manera también nuestro Dios permitió que el pueblo gentil tuviera esa oportunidad de ser injertado, sí, en este olivo, siendo olivo silvestre, y cómo nos ha dado a nosotros la oportunidad, e incluso dice cómo también el endurecimiento en parte que está aconteciendo con el pueblo de Israel, el pueblo escogido, esto es muestra de la misericordia de Dios, porque eso da la oportunidad al pueblo gentil para que nosotros podamos también ser adoptados y tengamos esa oportunidad de salvación. Y bueno, ahí dice eso, endurecimiento en parte, y menciona cómo si tuvo misericordia de nosotros, pues cuánto más tendrá también del propio pueblo de Israel. Y bueno, ahí el apóstol Pablo hace una explicación interesante de cómo es esto, cómo Dios provoca celo de esa manera a su pueblo, mediante el pueblo gentil, y nos invita a nosotros también para que no actuemos de manera soberbia, sino que podamos mantenernos firmes mediante la fe. Por eso dice en el versículo 22 del capítulo 11 de Romanos, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y bueno, ahí hace una explicación de qué forma es que nuestro Dios lo sujetó en desobediencia, dice, para tener misericordia de todos en el versículo 32. Entonces, esto es bastante interesante porque vemos cómo el programa de Dios se va concretando y de esa manera también el Señor da la oportunidad al pueblo gentil para que nosotros podamos también ser objeto de esa gracia de nuestro Dios, de su misericordia, de su perdón y también de su amor. Por lo tanto, tenemos esa oportunidad también de la salvación. Y bueno, en ese sentido, lo que menciona la Escritura, era importante que ellos esperaran la venida del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, y que aquí también ocurre algo bastante interesante después de lo que dice la Escritura con respecto a el sustituto de Judas y de qué manera lo hacen también. Lo hacen, dice la Escritura, a partir de lo que es el versículo 15.
Mencionan también lo que señalaba la palabra de Dios al respecto. Era necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús dice entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y bueno, dice ahí, señalan a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y también dice a Matías. Y bueno, de los dos menciona cómo dice la suerte cayó sobre Matías y fue contado, dice, con los 11 apóstoles. Entonces ahí se hace la elección del sustituto de Judas, y de qué manera también dice la escritura, Judas muere en este campo de sangre que le pusieron, habiéndose comprado con el dinero con el cual él entregó también al Señor Jesucristo. Y bueno, menciona que bueno, se ahorcó, tomó una otra decisión equivocada, primero haber traicionado al Señor Jesucristo, y en segundo lugar también haberse suicidado, porque prácticamente esto es lo que hace Judas. eh, eh, Queda atormentado por lo que él hizo, y esto lo lleva también a la muerte, eh, en donde va, dice, y se ahorcó, y después su cuerpo pues prácticamente se desprende, cae, y bueno, queda ahí sus entrañas desparramado, y entonces este lugar lo dejan como un lugar también para los extranjeros. Y bueno, ahí señalan, dice, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas, dice, se derramaron. Y bueno, aquí este pasaje es interesante porque a veces se cuestiona si efectivamente Judas se arrepintió, si no se arrepintió. La Biblia sí dice que, bueno, fue arrepentido, pero se presenta ante los principales sacerdotes, y el arrepentido les dice, les regresa las 30 monedas con las cuales entregó al Señor, y le dicen los principales sacerdotes, a nosotros qué nos importa, ya tú. Entonces, él sale eh, de alguna manera atormentado por lo que había hecho, y hay una parte en la escritura, hace poquito la veía en la iglesia, en donde dice, el hombre cargado de la muerte de alguno huirá hasta el sepulcro, dice, y nadie lo detendrá. Ese versículo es interesante porque nos ayuda a entender también lo que pasó con Judas. Y ahorita les voy a dar la cita, solamente déjenme ir por mi Biblia que utilizo, porque ahí acabo de marcar la cita. Y esto lo vamos a relacionar con este pasaje. Permítanme un momentito. Profe, está muteado. Eh, Ahí está. Ahora sí, ya está. sí, Bien, en el libro de Proverbios, y bueno, aquí me parece interesante decirlo porque pues hay hermanos que son de Argentina, y bueno, creo que Jorge Luis Borges es uno de los grandes escritores, y él habla incluso, él es partidario de un escritor eh, que se llama Spinoza, y entonces hay una idea aquí de, bueno, no es Espinosa Paz, es un cantante aquí popular mexicano, ¿no? Es el teólogo Espinosa, que ellos hablan de un Dios, pero no un Dios, dicen ellos, no un Dios cruel, sanguinario del Antiguo Testamento, sino más bien un Dios de amor, un Dios completamente diferente. Entonces, ellos hablan de lo que es la postura cainita, en donde presentan, en este caso al villano como el héroe. Y algunos dicen, siguiendo esta corriente de pensamiento, que los cainitas dicen que en este caso, si Judas no hubiera traicionado al Señor Jesús, entonces no se hubiera cumplido la profecía. De alguna manera, atribuyéndole cierta
importancia a lo que hizo Judas. Y de esta manera presentándolo entonces como el héroe de la historia, incluso mucho más importante, ¿no? Que el mismo sacrificio del Señor Jesús. Entonces, si nosotros leemos en los evangelios, veremos que el Señor Jesucristo, por principio de cuenta, no fue un ingenuo con respecto a la traición de Judas. Por supuesto que supo quién lo iba a traicionar. Desde el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver que el Señor Jesús le dice directamente, porque antes le había exhortado, incluso dice la Escritura, le dijo: uno de vosotros es diablo y me va a entregar. Entonces, Juan nos presenta las veces en las que el Señor Jesucristo exhorta a Judas, pero Judas nunca se arrepiente. Así que tuvo la oportunidad de arrepentirse, escuchar al mismo maestro, de viva voz, escucha las enseñanzas de Jesús, pero Juan también hace la aclaración que Judas era un ladrón, porque era el tesorero y entonces sustraía del dinero de las ofrendas, y por eso cuando la mujer que unge al Señor Jesús, los demás dicen que los discípulos se molestaron diciendo que para qué se había hecho ese desperdicio, pero Juan aclara que en verdad el que lo dijo fue Judas, porque aclara, dice, era ladrón y sustraía también de las ofrendas. Entonces, tuvo muchas oportunidades de haberse arrepentido, incluso antes de su muerte, antes de que se desprendiera cuando se ahorcó, que además comete otro error, haber traicionado al Señor Jesús. No se arrepiente, pero no va con la persona que le puede perdonar, que es Dios, sino va con los sacerdotes, y bueno, lo que ellos le dicen: a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces, en ese sentido, dice Juan en el capítulo 12, cuando es Cristo ungido en Betania, menciona que era Judas, dice en el versículo 3, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, dice Juan, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, aquí Juan hace la aclaración que el que se molesta es Judas, y bueno, ¿por qué razón lo hace? Dice porque pues le vio el signo de peso al perfume y supo su valor, y por lo tanto, pues fue algo que le pesó, ¿no? Ese dinero se le escapó de las manos, así que por esa razón hizo el comentario. Entonces, en Proverbios capítulo 28, versículo 17, dice la escritura: el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, dice, y nadie le detendrá. Y esto concuerda perfectamente con lo que sucede en la muerte de Judas. Dice la escritura, bueno, para empezar, en los evangelios se nos presenta su arrepentimiento, pero él no va con el que le podía perdonar, sino se confiesa con los sacerdotes. Y bueno, la respuesta en Mateo 27, cuando dice en el versículo 3 al 9 de Mateo 27, como dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, dice en el 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, aquí, bueno, vemos la muerte de Judas. Dice la escritura: comete otro error, va y se ahorcó, o va y se ahorca, y bueno, después su cuerpo se desprende, y dice aquí en Hechos, la muerte de
Judas fue de esta forma. Dice que en el versículo 18, 1:18, dice, este pues con el precio de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así que en ese sentido, la Biblia no presenta a Judas como es la filosofía en este caso de los que siguen el pensamiento de los cainitas, de Caín precisamente, en donde presentan al villano como el héroe y que si no hubiera sido por lo que Judas hizo, entonces no se hubiera cumplido la escritura. Entonces, esto lo deja descartado completamente la palabra de Dios. No hay ningún protagonismo, en este caso en Judas, en ese sentido, ¿no? De que él es el que se sacrifica para el cumplimiento, porque ni siquiera fue lo que le movió, sino más bien su avaricia y el hecho de sustraer también, en este caso, dinero, y de esa manera también entrega al Señor por dinero su avaricia, y esto también le lleva a esa forma o a ese destino final. ¿De qué manera? De una forma trágica, muere Judas ahorcado y después cae y se revienta. Entonces, nos lo presenta también Hechos de los Apóstoles, y bueno, es interesante lo que dice en Proverbios, que dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, dice, y nadie le detendrá. En ese sentido, por eso vemos de alguna manera viendo a Judas y viendo la escritura como una narrativa, y dentro de esa narrativa, analizando los personajes, vemos siempre la muerte trágica de los villanos, es decir, nunca tienen un final bonito, feliz, sino siempre su forma de muerte es de una manera drástica, de una manera horrenda en algunos casos, no tienen un final feliz. Entonces, esto se cumple también en la vida de Judas, y en ese sentido también, bueno, ante el pensamiento cainita, la escritura no nos presenta ningún protagonismo en el caso de Judas, sino, como dice la misma escritura, la paga de su pecado lo lleva a la muerte y lo lleva a una vida también de condenación, porque tuvo la oportunidad de escuchar de viva voz al maestro y no le hizo caso. Incluso el detonante, cuando el Señor Jesucristo reprende a Judas, es que toma la decisión también de ir y entregar al Señor Jesús. Y en ese sentido, pues vemos que era alguien bastante sensible, que ante el exhorto del Señor Jesús toma una decisión arrebatada, y de esa manera también, pues él va en cumplimiento de lo que decía la Escritura. Entonces, esta parte es interesante, y ver aquí también cuál es el destino final de Judas. Y bueno, lo cierra Lucas presentándonos también esta parte, y el que sustituye a Judas, pues después de que éste decide también suicidarse. Entonces, en ese sentido, el suicidio no es algo que Dios apruebe o que la Biblia esté a favor de, porque es atentar contra nuestra vida, que es algo que Dios nos da, y que esto también es la facultad de Dios. Él da la vida, Él la quita, pero es cuando Él lo determina, no cuando el hombre decide, en este caso, coartar su vida por alguna situación. Más bien ahí entra en juego la fe, porque Dios mediante la fe nos hace enfrentar nuestro pasado, nos hace enfrentar nuestros temores, nos hace enfrentar también nuestros miedos, pero es a través de la fe, no buscando una salida fácil, sino haciendo frente a cualquier situación, que es lo que veíamos la vez pasada también en el caso de Moisés, que dice la escritura que era hombre poderoso en palabras, y él sale con el argumento diciéndole a Dios, es que soy, más bien, el argumento era que no tenía facilidad de palabras. Lo mismo Jeremías también dice, soy niño, y Dios le dice, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Entonces, más bien, a través de la fe, Dios nos enseña a enfrentar nuestros temores, y decíamos de qué manera Dios lo hace, mediante el fruto de su espíritu, lo que veíamos también de la elección de los diáconos, cuando dice la escritura, debían ser llenos del Espíritu Santo. Y decíamos, ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu, dice en Gálatas, es amor, gozo, paz, que tiene que ver con Dios, paciencia, benignidad y bondad, tiene que ver con nuestro prójimo, y los últimos tres eslabones, la fe, la mansedumbre y la templanza, tienen que ver con nosotros mismos. Entonces,
ahí está el cumplimiento también o el resumen de la ley en el gran mandamiento, amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y esto lo da el Espíritu Santo. Bien, entonces, en esa parte vemos el final de Judas. Y bueno, dice, el que lo va a sustituir es Matías, que ciertamente no se vuelve a decir más de él, sencillamente que es el que lo sustituye y no aparece en otra ocasión. Lo que sí podemos decir es que él forma parte de la iglesia y lo que hacía la iglesia tenía que ver con la proclamación del evangelio y seguramente también Matías desempeña un papel importante en ese sentido. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan algún comentario de esto que acabamos de mencionar. Y no sé qué les parece ese versículo de Proverbios, si lo habían relacionado con esta cita. Proverbios 28:17. Profesor, Sí, adelante, Miguel. ese pensamiento cainita del que usted habla también se puede ver en cierta forma en la teología liberal de algunos, o sea, de algunos, o sea, porque hace un tiempo atrás, creo que fue el año pasado, un famoso predicador habló de esto de Judas, de que Judas inclusive llegó a tener más arrepentimiento que Pedro y que si se perdió fue por culpa de los sacerdotes. Okay. Si se perdió fue ¿por qué? Por culpa de los sacerdotes. A ver, según el pensamiento de este predicador, Ajá, para empezar, según el pensamiento de este predicador, dijo que Judas tuvo más arrepentimiento de Pedro, lo cual la Biblia no dice eso, pero claro. evidentemente él está equivocado. Y encima dice que si se perdió fue por ir a una iglesia, como que la culpa la tuvieron los religiosos legalistas. Ajá. Sí, de hecho, bueno, incluso aquí dice, gracias, Andrés, también Dante Hebel, creo que es, igual tiene una forma de pensamiento así, ¿no? Incluso algunos que pueden decir se arrepintió más que, bueno, es que el arrepentimiento no es cuánto más arrepentido estés, sino más bien a quién le estás pidiendo perdón. Es decir, no es quién tenga más o menos arrepentimiento, el arrepentimiento es arrepentimiento, pero hacia quién nos dirigimos. Es decir, Judas va y pide, de alguna manera, habla con los sacerdotes, pero no lo confiesa ante Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? ¿Se acuerdan? Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice la escritura ahí? Que si confesamos Si nuestros confesamos nuestros pecados, Exacto. ¿A quién? Él a Él, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Pero ¿a quién se va a confesar? Es a Dios, porque toda ofensa es y todo pecado es contra Dios y por lo tanto todo perdón viene de Dios. Judas ciertamente lo dice la escritura textualmente, fue arrepentido, pero ¿a quién le pide perdón? Habla con los sacerdotes y la respuesta de ellos es, a nosotros, ¿qué nos importa ya tú? ¿Sí? Y por lo tanto, bueno, esto lo lleva, como dice Proverbios, está cargado de la muerte de alguno y ni más ni menos que era pues del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, Judas también, en este caso, va a enfrentar las consecuencias de su propio pecado, de sus propias decisiones. Y no podemos, en este caso, justificarle, porque lo que hizo no fue menor. Por supuesto que se deja llevar por la avaricia, porque le gustaba el dinero, sustraía, y ya lo tenía como un estilo de vida. El Señor Jesucristo en varias ocasiones lo exhorta, nunca se arrepiente, y también como dice el salmista en el Salmo capítulo 51, la oración de arrepentimiento del rey David, cuando dice precisamente, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, no hay ninguna señal de contrición de Judas ante Dios, sino ante el hombre. Y por lo tanto, esa consecuencia o esa situación lo pone en una situación en donde prácticamente Judas al final se trastorna y esta decisión lo lleva a cometer otro error. ¿Cuál es? El haberse suicidado. En este caso, él toma esa decisión y de esa forma también
sintiéndose culpable por lo que había hecho, entonces comete una decisión también que por supuesto no fue una decisión que Dios le aplaudiera, pero jamás hay una contrición ante Dios, sí ante los sacerdotes. Y por lo tanto, bueno, no dice la Biblia quién se arrepintió más, porque el arrepentimiento es arrepentimiento. Es decir, no podemos nosotros decir uno más que otros. Hay ciertas evidencias, pero en este caso es a quién le pides perdón. Si nosotros le pedimos perdón a un sacerdote o le pedimos perdón a alguna otra persona, pues aunque esta persona dijera o incluso impusiera manos e hiciera, no sé, algún tipo de ritual, el perdón viene de Dios. Y por lo tanto, si no es a Dios, de nada sirve. Sí, aunque se haga el mejor ritual del mundo que exista, de nada serviría porque no surte ningún efecto, como también no puede venir ninguna maldición si Dios no lo permite. Si ustedes recuerdan el caso también de en el Antiguo Testamento de el, ¿cómo se llama? Bueno, este se me fue el nombre, aquel que pedía que se maldijera el pueblo de Israel, era, a ver si me ayudan a No, recordar, ¿perdón? no sería Sansón que pidió también El para profeta, morir, el profeta o Balaam. Balaam, exactamente, Balaam, cuando dice, eran Balac y Balaam, ¿no? Uno pide que maldiga al pueblo de Israel y le dice, bueno, es que no puedo hacer nada, o sea, porque si Dios no lo permite, por el hecho de ser profeta, la maldición no procede. Es decir, si Dios no lo permite, aunque lo diga un profeta, porque finalmente ahí se muestra también ese aspecto de la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios hace su voluntad y por lo tanto no hay ninguna maldición que proceda si Dios no lo permite, como también no hay ninguna bendición si Dios no la da. Y aquí no depende de la investidura que tenga la persona de sacerdote o lo que sea, sino si es algo que no viene de parte de Dios, no va a proceder. Entonces, de la misma manera aquí, en el caso de el arrepentimiento de Judas, textualmente dice la escritura que arrepentido fue y devolvió las monedas, pero a quien solicita el perdón no son o no fue el conducto adecuado. Por lo tanto, vemos que su decisión final es pues también quitarse la vida y prácticamente se trastorna y pues este es el desenlace que él tiene. Entonces, bueno, no sé si tengan oportunidad de leer un poco acerca de los cainitas, que esta es la idea y esto también ha permeado en la literatura y por supuesto también en la filosofía y en la teología, al menos de este escritor Spinoza, que hablan de un Dios de amor, ¿no? La parte de Dios bondadosa, pero no el Dios integral, porque Dios también es un Dios justo, no tendrá por inocente al malvado, dice en el libro de Nahum. Así que bueno, Dios es justo, es amor, pero también es justo. Nos ama, de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, pero también es un Dios justo. Y Dios va a dar una retribución a cada uno según lo que haya hecho, ¿sí? Haya sido bueno o haya sido malo. Y que finalmente lo que condena a la gente es su propio pecado. Porque si Dios hubiera decidido condenar al mundo, sencillamente no envía a su Hijo. Y la más grande muestra de amor fue haber dado a su Hijo unigénito. Y de esa manera, mediante su muerte en la cruz, obtener también el perdón y la reconciliación. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario hasta aquí, ya, sino ya para cerrar con la otra parte de el capítulo 2, que ya prácticamente se centra en lo que es el día de una, Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, Arsenio, adelante. es común en 26, 1:26 habla, echaron suerte y la suerte Ah, cayó ok. sobre Matías. ¿Cómo uno puede interpretar en este tiempo sobre la suerte o qué sería Sí, bueno, para la- en este caso, recordemos que hay algunas prácticas que los discípulos tienen y que son también usos y costumbres, y aquí no le podemos nosotros dar otra interpretación.
echar suerte fue eso, es algo de azar, echar suerte, y en este caso dice la suerte cayó, dice sobre Matías. O sea, lo que ellos hicieron fue de esa manera. Sin embargo, sabemos que cuando la Biblia nos habla acerca de esto, nos exhorta incluso que no es la forma en la que nosotros debemos hacer las cosas, y mucho menos creer en la suerte, ¿no? Ni buena ni mala suerte. Pero la Biblia también pone de manifiesto una práctica común, en este caso, entre el pueblo de Dios, que es una forma también, pues bueno, para no actuar de una manera, este, bueno, convenenciero, en este caso apoyando, favoreciendo a alguien más, sencillamente hicieron esto. Y bueno, lo menciona la escritura como una forma de elección. En esta ocasión, si ustedes se fijan, estamos hablando del principio de hechos. Más adelante veremos cómo la práctica de ellos cambia, porque dice la escritura cómo ellos oraban y el Espíritu Santo es el que designa. Entonces, de alguna manera son prácticas que van teniendo ellos como creyentes, pero por supuesto que no es algo que la Biblia nos recomiende a nosotros hacer o que sea lo que debamos hacer, no echar suerte. A veces creo que, bueno, lo seguimos haciendo, ¿no? Cuando se hace algún sorteo, se dan algunos boletitos y entonces, pues bueno, para ser imparciales, entonces el numerito que salga, ¿sí? De alguna forma tratando de ser también un poco como justos, ¿no? Para no favorecer, sino bueno, ahí sí que es cosa de la suerte, ¿no? Pero podríamos decir hasta cierto punto que esta es una práctica, de alguna manera, bueno, hay como una regla, no contradice lo que dice la palabra de Dios y de alguna forma es una práctica un tanto imparcial, ¿no? Para que pues sea justo y todos quedemos conformes. Y lo que ellos hicieron fue así, dice, echaron suerte, la suerte cayó sobre Matías y fue contado, dice, con los 11 apóstoles. Así que bueno, es una cuestión también de uso y costumbre, y que no siempre lo que nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, es como hablando en un sentido hermenéutico, no es un principio eterno que debamos hacer. Es decir, como una constante que se deba repetir en todas las épocas, en cualquier circunstancia, sino nos describe algo que ellos hicieron y que de esta manera, bueno, pues toca que Matías haya sido el sustituto y lo hacen a través de un sorteo. Sí, pero creo que no se puede dar otra interpretación al pasaje, sencillamente refleja una cuestión de uso y costumbre en el caso de los discípulos o de los apóstoles, y de esa forma es como ellos hicieron la elección. Pero si vemos más adelante, por ejemplo, cuando dice en el capítulo 13, vamos a ver cómo incluso la mentalidad de los apóstoles cambia, porque ahí vemos que ahora es el Espíritu Santo. En el capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, dice, a que los he llamado. Aquí fíjense qué diferente, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Apartadme. ¿A quién? A Bernabé, dice, y a Saulo. Es decir, aquí la práctica es diferente, ya no es por suerte. Aquí es el Espíritu Santo quien designa para que de esa manera estos dos sean también comisionados a una función muy específica. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y, dice, los despidieron. O sea, qué diferente. Y si ustedes se fijan, estamos hablando antes y después. ¿Antes de qué? De el Espíritu Santo y después del Espíritu Santo. Entonces, porque el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne lo vamos a ver en el capítulo 2, donde dice la Escritura cómo se manifiesta el Espíritu Santo en el capítulo 2, versículo 2 en adelante, y entonces menciona ahí la Escritura cómo dice que estos
reciben esa lengua como en forma de fuego y entonces empiezan también a hablar en otras lenguas. Y aquí es interesante porque veremos que es lo opuesto a lo que nos dice en Génesis, en la confusión en la Torre de Babel. Allá son confundidos para que desistan de algo que estaban ellos pretendiendo, que era llegar al cielo a través de la construcción de una torre, y de alguna manera Dios derrumba sus pretensiones y les dice el Señor, no es así. Y por otro lado, no se van a concentrar, se van a dispersar, porque hay un propósito de Dios en toda la tierra, en la formación de las naciones, de reinos y demás. Entonces, aquí vemos cómo el derramamiento del Espíritu Santo es lo opuesto. No hay una confusión, sino más bien una unificación, de tal manera que dice la Escritura en el versículo 10, y esta parte también con eso cerramos, que el derramamiento del Espíritu Santo no tiene nada que ver con manifestaciones extraordinarias, o en este caso, por ejemplo, a veces creemos que solamente quien habla lenguas tiene el Espíritu Santo, cuando en realidad esa es una manifestación del Espíritu en la vida de una persona que lo capacita para un propósito en general, incluso en los diferentes ministerios, en los diferentes servicios y aún también en dones tan sencillos como dice la Escritura, el que tenga don de servicio en servir. Y ese don de servicio lo podemos tener, o más bien es dado a todo creyente. Tal vez alguno no pueda tener don de profecía, o tal vez, no sé, de música o de otro don que pudiera ser un poco más vistoso o más llamativo, pero el don de servicio es algo que que lo tiene todo creyente, y que el mismo Señor Jesucristo nos enseña en su ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en este caso, dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 10, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Dice, maravillas de Dios. Y esa parte a veces nosotros la perdemos de vista, porque en realidad lo que ellos hablaban eran las maravillas de Dios, es decir, a gente que venía de otras naciones les predicaban el Evangelio. Y que finalmente también cuando nosotros leemos en la Escritura, en la carta a los Corintios, primera a los Corintios capítulo 14, para que no nos confundamos, Pablo dice que si alguien tiene el don de lenguas, pida también el poder interpretar. Porque si tenemos don de lengua y nos edificamos a nosotros mismos, pero la iglesia no nos entiende, de nada sirve, porque no se está edificando. E incluso dice en el versículo 10 de 1 Corintios 14, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de ¿qué? Dice de significado. Así que si alguien dice tener don de lenguas, está bien, pero pida también el poder interpretar, y cuando reciba la interpretación, compártalo con la iglesia para que se edifique. Pero hablar nada más lengua por hablar y que nadie me entienda, pues de nada sirve. ¿Sí? Para que no nos sintamos que tenemos más llenura del Espíritu Santo, porque tenemos don de lenguas, cuando en realidad a veces ni entendemos lo que estamos diciendo, o un lenguaje que no tiene, como dice aquí la Escritura, un significado, entonces sencillamente no sirve de nada. Pero si tiene un significado y puedo entender el mensaje y me edifica y lo puedo compartir y se edifica la iglesia, entonces eso sí es de Dios y trae bendición. Porque también recordemos que el mismo Satanás confunde, y a veces aquellas personas que pudieran decir que tienen el don del Espíritu Santo y el don de lenguas, pudiera ser también una manifestación más bien demoníaca y no tanto del Espíritu de Dios en sus vidas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay mucha gente que pudiera presumir, y más aún si alguien presume, eso no es del Espíritu Santo, porque no es para presumir, sino para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Si no tiene esas características, entonces no es de Dios, y por lo tanto hay que tomarlo con mucho cuidado. Y por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 4 también, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas,
pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y dice también que el don de lenguas es más bien para los inconversos, pero la profecía es para la iglesia. Así que Dios usó a los creyentes para que también en otras lenguas, lo que ellos hablaban, dice el versículo capítulo 2:11, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Por lo tanto, si lo podemos hacer en nuestra propia lengua y nos podemos entender y el contenido de nuestro mensaje es hablar de las maravillas de Dios, entonces estamos nosotros hablando en lenguas. Es decir, nos estamos edificando, estamos aprendiendo y estamos glorificando al Señor. Así que no propiamente es un lenguaje extraño, sino estamos hablando la profecía, estamos hablando el contenido de la palabra de Dios. Y no nos perdamos en ese sentido, sobre todo a veces las iglesias de corte pentecostés le dan mucha importancia a la cuestión de los milagros, las sanidades. No significa que Dios no los haga en nuestros tiempos, por supuesto que los hace. Despertar y abrir los ojos y vivir es una bendición, un milagro de Dios. Incluso el milagro más grande tiene que ver con la conversión de las personas. Dice la Biblia, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, eso es el milagro más grande que tiene una trascendencia hasta la misma eternidad, en donde no solamente es restaurado un hombre, sino un esposo, un padre de familia, un hijo, un hermano, un trabajador, un vecino. Creo que es el milagro más grande y hablando en un sentido también de proyección, el más expansivo en las diferentes áreas, porque cuando una persona es alcanzada, entonces hay un cambio maravilloso, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en Cristo, todo es hecho nuevo. Y decía el apóstol Pablo, si antes alguien robaba, ya no robe, mejor trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, creo que son cosas interesantes que nosotros podemos ir descubriendo en la Biblia y manejándolo de una manera integral, no solamente en hechos, sino también qué dice Pablo al respecto. Y bueno, Pablo también nos dice que la profecía es para edificación de toda la iglesia. El don de lenguas es importante y qué bueno que lo tengamos, pero hay que pedir la interpretación y también que pueda edificar a la iglesia y entonces eso tendrá más valor, más importancia. ¿Y cuál debe ser el contenido? El mismo que dice la Escritura. Tener el Espíritu Santo es hablar las maravillas de Dios. Nunca en un sentido presuntuoso, sintiéndonos más por el hecho de decir que tenemos el don de lenguas. Si no entiendo lo que estoy diciendo y no me edifica, entonces hay que tener mucho cuidado porque también puede ser otro tipo de manifestación y no propiamente la manifestación del Espíritu Santo en la vida de una persona. Sí, entonces, no sé si hay hasta aquí, bueno, son ya las 7. Bueno, allá son más bien las 10, ¿no? 10 con 1 minuto. Acá tengo las 7, es el tiempo de la sesión. No sé si tengan algún comentario hasta aquí, alguna pregunta. No, Bien, pastor, ¿no? Sí, adelante. ¿me escucha? No, con respecto a Judas, más que nada, de- o sea, más allá de lo que digan, el Señor Jesús dijo que no se perdió ninguno, solo hijo de perdición. O sea, no es Exacto. debatible, no es debatible. Ajá, Ya. sí, exactamente. Y bueno, aquí nada más tener cuidado con las nuevas corrientes que tratan también, bueno, de desestabilizar. Y en este caso, pues como dice la Escritura, debemos nosotros de contender ardientemente por la fe, sí, que hemos recibido del Señor. Y pues en ese sentido también estar preparados por si en algún momento eh, trataran de sorprendernos con ese argumento, pues no hay ninguna parte en la Biblia en donde se pueda eh, pues alabar a Judas, ¿no? Por lo que hizo, porque exactamente es eso, el hijo de perdición, que tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo.
y que lo que lo condenó fue su propio pecado, su avaricia, ¿sí? Y bueno, finalmente su muerte también es una muerte trágica, ¿no? Una muerte triste. Pero bueno, hacia eso lo lleva su misma decisión. Bien, entonces, si no hay más preguntas, entonces por mi parte sería todo. Y no sé, en la siguiente clase, quién quisiera hacer la introducción de los capítulos que veremos. A ver, aquí hay un... Ah, bueno, era de Andrés, ya, de hace un momento, ¿no? De defendiendo a Judas. Ok. Entonces, alguien de los que están aquí, ya pasó Pablo, ya pasó mi hermano Sergio. ¿Alguien más? ¿El valiente o la valiente? Yo, pastor. Muy bien, mi hermana Evangelina. Bueno, se van a guiar con la fecha y la parte que corresponde. Lo puede hacer de la forma que quiera, el formato que quiera. Lo puede hacer como hizo el hermano Sergio, como lo hizo Pablo, con diapositivas. Tiene la libertad de dar la introducción. Y bueno, los capítulos que veríamos, que también viene ahí en en la hoja donde viene la calendarización. Pues entonces, mi hermano, hemos terminado. No sé si alguien nos despide en oración, por favor. ¿Algún voluntario? Yo lo pasó. Sí, adelante, Fabián. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos compartido, por la jornada que ha transcurrido, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí, de nuestras familias que son representadas, Señor, y te doy gracias por poder formarnos en tus caminos, Señor, y en tener un poquito más de entendimiento en esta noche, Señor, de que tú has hecho, Señor, desde el comienzo de los tiempos, Señor, y en este caso que estudiamos el libro de los Hechos, Señor, el inicio de la iglesia, Señor, el inicio de los caminos, Señor, de la predicación del Evangelio a todos los pueblos, las lenguas, las naciones, Señor. Ayúdanos a ser herramientas en tus manos, Padre, como otros ya lo han sido, Señor, y lo Amén. han sido para que nosotros estemos hoy aquí justamente aprendiendo, Señor. Permítenos predicar Gracias, tu Jesús. verdadero Evangelio a todos, Señor, y hacerlo todo para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias en el nombre Amén. precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Fabián. Pues Dios los bendiga, hermanos, que descansen Gracias, y pues a profesor. seguir Bendiciones. Nos leyendo y vemos, también hermano. aprendiendo. Bendiciones, Muchas pastor. bendiciones. ¿Sí? Que Saludos. descansen. Dios los bendiga. Buenas Gracias, noches. pastor. Buenas noches. Saludos a todos.